Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, el texto bellísimo que hemos escuchado en este día del Evangelio nos da para meditar muchísimo. Y yo quisiera que por lo menos nos quedemos con algunas palabritas importantes con las cuales luego nosotros, ya en nuestro tiempo libre, en nuestro tiempo de silencio, de oración, podemos meditar y profundizar. Recordemos que el Evangelio de Juan tiene una profundidad tan grande que a ti no te va a alcanzar toda la vida para entender un pasaje completamente, no porque no sean comprensibles, sino porque su profundidad es tan gigantesca, abismal, que nosotros podemos llegar hasta un punto, y otros que tienen más santidad hasta otro punto, y otros más santos hasta más profundo, ¿no? Cada uno según su capacidad, y sin embargo nadie puede agotar este misterio, y lo cual se nota de una forma pero tan patente, ¿no? En el Evangelio de Juan. Podemos tomar primero 3 palabras de la primera sección de este Evangelio. La una sería ver, la otra creer, y la tercera es la luz, ¿no? Ver, creer y luz. Jesús dice que quien cree en Él, no cree en Él, sino en el que le envió, ¿no? Eso es algo extraño, ¿no? ¿Cómo se entiende que Jesús dice el que cree en mí no cree en mí, sino que cree en el que me ha enviado, ¿no? Algunos padres de la iglesia lo explicaban como la fuente y el canal, ¿no? O también se puede decir el arroyo, ¿no? La fuente y el arroyo. Y decían los padres de la iglesia que asimismo es Cristo con su Padre, que no se pueden separar o dividir. No se puede decir yo solamente quiero el arroyo, pero desprecio la fuente. Por supuesto que no, porque están juntos, ¿no? Y yo no puedo decir solamente quiero la fuente, pero si no tengo el arroyo, entonces no puedo gozar de esa agua, ¿no? En consecuencia, lo que está diciendo aquí Jesús es que si van a creer en Él, tienen que creer en Él, pero en unión con su Padre. O si no, no tiene sentido, porque hay muchos que creen solamente en Jesucristo. Y cuando uno cree solamente en Jesucristo como una persona buena, santa, poeta quizá, sabia, lo puede comparar fácilmente con un Mahoma, lo puede comparar fácilmente con un Buda, o yo que sé, con algún filósofo, algún sabio contemporáneo, ¿no? Y los pone ahí al ladito de los otros que también son medio santos y sabios, ¿no? Pero Jesús es mucho más, ¿no? En esta sociedad que ha dejado de tener esta mirada de fe en Jesucristo y solamente lo considera como un héroe o como un hombre que hizo algo bueno, pues esas palabras tienen que resonar y hacer eco en toda la sociedad, comenzando con ustedes, ¿no? Eso quiere decir, es verdad, este Jesucristo no es solamente Jesús, sino que tiene una unión íntima con su Padre. Es decir, que si yo creo en Jesucristo, tengo que unir esta creencia a la relación que tiene Él con su Padre. Y en consecuencia, sí tengo que decir que Jesucristo es Dios. Y cuando digo esto, muchas cosas cambian. Porque a veces uno lee la palabra de Dios, lee el Evangelio, y Jesucristo dijo esto. Y uno como que dice, sí, bueno, sí, esas palabras las dijo Jesús, pero se aplicarán para otras personas, o seguramente era solo para su tiempo, ¿no? Hay personas que inclusive dicen que Jesucristo estuvo limitado con el contexto social en el que se encontraba, y entonces no dijo cosas solamente porque no quería romper con la estructura social. Eso también está mal. ¿Cómo van a pensar que Jesucristo estaba limitado o estaba como encarcelado por una estructura social? Por supuesto que no. Era libre para hacer y decir las cosas. Si eligió, por ejemplo, a 12 hombres para que sean sus apóstoles, y a ellos les encomendó la misión de que hagan esto en conmemoración suya, me refiero a la Eucaristía, ¿no? No es que Jesús estaba limitado por una estructura social machista y entonces él no podía llamar a una mujer. Por supuesto que no. Si él era libre, pues él eligió a 12 hombres y no quiso elegir a mujeres para que sean sacerdotisas, pues no quiso por su libertad.
porque él sabía por qué lo hacía. ¿Podemos cuestionar eso? Pues hay muchos que lo hacen, diciendo que Jesús estaba así limitado y por eso no dijo a las mujeres que vengan, pero que ahora sí, ahora en la época contemporánea, como la mujer es igual que el hombre, entre comillas, ¿no? Entonces ella puede también ejercer el sacerdocio, y hay por allí líneas y corrientes católicas que quieren aprobar el sacerdocio para las mujeres. ¿Qué están haciendo estas personas considerando a Jesús? Solamente Jesús, que dijo cosas, que pronunció palabras, pero que no son palabras eternas, que no son palabras para siempre, sino que permanecieron en ese tiempo y ahora hay que actualizarlas. Esas cosas raras, por no decir más fuerte, tontas, están actualmente en la iglesia por allí también queriendo propagarse, ¿no? Entonces es importante que reconozcamos a Jesucristo en esta unión íntima con su Padre. Él mismo dice, luego, el que me ve a mí, primero hemos visto el creer, ahora el que me ve a mí. El que me ve a mí, ve a mi Padre. Porque los dos prácticamente son uno. Ya lo ha dicho cuántas veces. El creer entonces me lleva al ver. No solamente hay una conexión íntima de Jesucristo con su Padre, sino que el hecho mismo de ver, ya lo hemos explicado en otras homilías en cuanto al término mirar o ver, ¿no? Entonces, al ver esto con profundidad, este misterio del Hijo de Dios, uno puede también ya revelar, puede de alguna manera descubrir a la persona del Padre, ¿no? Es decir, que están tan íntimamente unidos que uno no puede andar por allí diciendo que Jesucristo es menos que el Padre, ¿no? O que Jesucristo, algunos filósofos decían que era como una especie de demiurgo, ¿no? Eso significa que era como un semidios, que era mitad hombre, mitad Dios. Por supuesto que no. Eso lo haría una criatura. Y Jesucristo no es una creación. Jesucristo es Dios y siempre existió, siempre ha existido en el seno del Padre desde toda la eternidad. Pero adquirió una naturaleza humana. Eso es algo distinto, ¿no? Pero siempre ha existido. Y luego entonces, al creer, puedo ver más. Y al ver más, puedo creer más. Y la tercera palabrita era la luz. Él dice que ha venido como la luz para que ya no anden en tinieblas. ¿Por qué? Porque el conocimiento que Él nos brinda, que son sus palabras, ¿qué pasa? Nos hace creer en Él, pero no en Él solito, sino en Él con una unión o en unión, en vinculación con el Padre. Esa luz, esa palabra, nos hace creer. Al creer podemos ver, y esa misma luz es la que nos ilumina para no andar en las tinieblas. Hay una especie de conexión maravillosa. Cuando Jesús habla, no dice las palabras por decirlas. Tienen 3 palabras, las cuales yo he mencionado un poquito, alguna reflexión, pero que ustedes luego tienen que en su casa, en su momento de oración, pues meditarlas. ¿Cómo puedo unir estas 3 palabras? Creer, ver y luz, ¿no? Por último, en esta segunda sección de este evangelio, también hay algo interesante. Los padres de la iglesia han reflexionado también sobre esto, sobre todo San Agustín, San Ambrosio, San Juan Crisóstomo, ¿no? Y ellos explican, ¿no?, que si bien es cierto Jesucristo dijo que no ha venido a este mundo para juzgar, no está diciendo que no lo va a juzgar después, ¿no? Porque si habla de esta venida a este mundo, entonces queda dicho en este evangelio que Jesucristo no ha venido a este mundo para juzgar, sino para salvar. Por medio de su palabra, Él está entregándose, ¿no? Pero más abajo se dice que la palabra es la que va a juzgar a este mundo. Y San Agustín maravillosamente dice, ¿y quién es esa palabra? ¿Quién sino Jesucristo? Él es la palabra, por supuesto. Y Jesús dice que Él ha escuchado las palabras de Dios y que Él ha venido mandado por Dios a decir y a hablar solamente lo que el Padre le ha dicho. Y esas palabras que Él dice, ¿qué dice al final del texto? Son vida eterna. Son vida eterna. ¿Y quién es la vida eterna? Jesucristo dijo, yo soy la vida. En el capítulo 6 había dicho, ¿no?, que el que come a Él se come prácticamente la vida eterna. El que me come tiene vida eterna. Y decía, mis palabras son espíritu y vida. Eso significa, siguiendo la interpretación de San Agustín, que este mandamiento, estas palabras que juzgarán después,
es el mismo Cristo. Y en consecuencia, lo resumimos como lo decía San Juan Crisóstomo: estamos en el tiempo de la misericordia, porque Jesucristo ha venido al mundo para redimirnos. Pero ya llegará el tiempo de la justicia. Y ahí se acabará entonces ese tiempo, y ya no habrá tiempo, sino solamente eternidad. Una eternidad donde tendremos que vivir o eternamente en el cielo o eternamente en el infierno, ¿no? Así se debe interpretar este texto bíblico, porque hay personas que basándose en esto dicen: Jesús dijo que yo no vine a juzgar el mundo, así que bueno, yo tengo por allí mis pecaditos bien guardaditos, los tengo bien defendidos también y bien maquillados para que nadie me esté acusando, sino que más bien delante de la sociedad todos digan: esa persona es inteligente, qué astuta, ¿no? O qué bien hace esos trabajos, y todos sabemos que es algo chueco, ¿no? Corrupto. Pues no, el texto bíblico se debe sobre todo compaginar, y les invito a que, si desean, busquen Juan capítulo 5 versículo 22, Juan 5 versículo 22. Si unimos esos dos pasajes, entonces ahí entendemos que Jesucristo sí ha venido a salvar al mundo, pero también vendrá para juzgar a este mundo. Y allí se entiende que entonces el mismo que ahora salva es el mismo que un día nos va a juzgar. Mateo capítulo 25. Allí se nos describe claramente este hecho, ¿no? Vamos a pedir a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que nos conceda la gracia de profundizar las palabras de este Evangelio maravilloso según San Juan. El día de hoy hemos hablado del creer, del ver, de la luz, de las palabras o mandamientos, de la condenación, de la salvación, de la vida eterna. Que todas esas palabras produzcan en nosotros el afán de meditar, de profundizar, porque no podemos solamente acostumbrarnos a que alguien nos esté diciendo y diciendo y diciendo, sino que también es bonito que ya también esa palabra que cae en nosotros vaya germinando, y eso germina en la oración. ¿Cómo haces que esta palabra que has escuchado al leer el Evangelio y que yo la he predicado crezca en ti? No solamente escuchando, sino que también orando para que esto vaya creciendo en ti. A la Santísima Virgen María entonces le pedimos esta gracia. Que así sea.